Muy buenos días tengan todos ustedes. Realmente va también nuestros saludos, digamos, de la deidad, digamos, de adicciones. Y específicamente lo primero que vamos a tocar es la epidemiología del abuso y dependencia de alcohol en el Perú, haciendo un recuento, digamos, lo más sucinto sobre el tema, digamos, de la magnitud de este problema, viéndolo desde diversos ángulos, ¿no? Que nos van a permitir conocer un poco más a profundidad el problema, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, como ustedes ven, básicamente en los enunciados sobre alcohol puntualiza: todos los niños y adolescentes tienen el derecho de crecer en un ambiente protegido de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y, hasta donde sea posible, de la promoción de las bebidas alcohólicas. Definitivamente este enunciado marca, digamos, el paso de lo que ya la Organización Mundial de la Salud viene trabajando más o menos casi unos 20 años específicamente en esta problemática, y cada vez han habido estándares y orientaciones específicas para los diversos gobiernos para ver cómo enfrentamos esta realidad. Como ustedes ven aquí, digamos, este problema es un problema de la niñez y adolescencia. Básicamente es el primer concepto fuerte que tenemos que entrar aquí, ¿no? O sea, todo el problema, digamos, de alcohol usualmente empieza en la adolescencia hacia arriba, como lo vamos a ver, y evidentemente ahí es donde nosotros tenemos que marcar nuestra orientación. El otro aspecto es que, como ustedes ven, el alcohol contribuye a la carga de mortalidad mundial y ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura, y básicamente se asocia con más de 60 condiciones médicas, como ustedes van a poderlo apreciar con mayor precisión con el doctor Cachay, que va a tocar este aspecto. Pero ya entramos con una de las patologías, digamos, que genera serios problemas en el área médica. De otro lado, se estima que en el 2004 en todo el mundo unos 2.5 millones de personas, incluidas 320.000 jóvenes de 15 a 29 años, murieron por causa del alcohol, ¿no? A su vez, el 4.5 de la carga mundial de la mortalidad expresada como pérdida de años de vida, ajustados en función a la discapacidad, que esto será desarrollado un poco más por el doctor Cachay. Y cuando vemos, digamos, el peso, digamos, de lo que es todas las enfermedades ranqueadas, como ustedes ven, básicamente el alcoholismo se encuentra entre las primeras 5 condiciones, y específicamente en los hombres de 15 a 44 años en el cuarto lugar a nivel mundial, ¿no? Ya cuando vemos cómo entendemos el tema, digamos, de el problema de alcohol, vemos pues que es una mixtura de aspectos que van desde los aspectos genéticos y hereditarios por un lado, así como también aspectos ambientales, y también el tema de cerebro, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero hay un elemento que ha entrado fuerte en lo que es el tema, digamos, de la comprensión de esta problemática, y es el desarrollo. Es decir, como bien les decía, una enfermedad pediátrica, y cuando uno empieza a ver, digamos, cómo se comporta en el tiempo el problema del licor, ustedes saben, abajo tienen las edades, y ustedes ven cómo el pico empieza entre los 10 y los 15 años, en donde realmente, en términos generales, no solamente el alcohol, sino las otras condiciones empiezan a desarrollarse, y se convierte realmente en un reto importante en lo que es la intervención. Cuando vemos magnitud, definitivamente vemos que tenemos este primer indicador, que es el alcohol absoluto, en términos básicamente per cápita, en el Perú de 1940 al 2011, como ustedes ven: 2.9 litros en el 40, 7.2 litros en el 70, en el 80 7.24, y ya en el 2002 22 litros por año, y 2011 41 litros por año. Cuando nosotros vemos las estadísticas de OMS, las oficiales, ustedes van a ver que en términos generales están alrededor de 7-8 litros. Pero estas últimas dos cifras que las hemos puesto en rojo, básicamente, fíjense, salen
del informe casualmente de las productoras de cerveza Bacchus y Johnson, ¿no? Realmente el 2011 salió un articulado del subsecretario, digamos, Bacchus y Johnson, digamos, en los medios de comunicación, que seguramente ustedes lo habrán visto, y que decía que el Perú había batido su récord, digamos, en ese año con 41 litros por año, digamos, de consumo per cápita. Inclusive nos posicionaba en el segundo o tercer lugar, básicamente a nivel de Latinoamérica, de tal manera de que el tema, digamos, de consumo es un problema que se ve fuertemente en esta dimensión. De otro lado, los indicadores epidemiológicos a tener en cuenta. Ustedes van a ir notando a través de lo que vamos a ir desarrollando algunos conceptos. El primer concepto es de trago, un trago o una bebida o una consumación que se llama, y el trago siempre es un indicador específicamente que se utiliza como una medida también para ver cuántos tragos son, digamos, ya problemas, cuántos tragos ya son excesivos. Un trago equivale a una lata de cerveza, ¿no? Igualmente equivale a una copa de vino, o si no a un trago de alcohol destilado, y esto equivale a 10 miligramos de alcohol absoluto. Un trago le va a generar en el cuerpo, en sangre, después de su ingesta, 20 miligramos por decilitro. Como ustedes saben, a nivel legal, nosotros tenemos que en ese momento ya la política es cero con manejo, pero antes teníamos nosotros los niveles de 50 miligramos por decilitro como legalmente punible. Entonces, realmente 2 tragos equivalen más o menos a 40 miligramos por decilitro. El tercer trago ya, en términos generales, estamos por niveles ya mucho más altos que pierden coordinación. El otro elemento que también se ha tomado muy en cuenta antes los consumos perjudiciales y dependientes es el consumo excesivo, o en el argot americano el famoso binge. Este consumo excesivo se refiere a la ingesta de un adulto por más de 4 tragos por ocasión en el varón y más de 3 tragos en la mujer en menos de 2 horas. Es el criterio que pone el CDC, que es la oficina básicamente americana, y es la que realmente ha dado esta medición de empezar, como bien decía el doctor Humberto, mucho antes, digamos, de llegar a los consumos problemáticos. El consumo perjudicial, en sentido específico, ya ustedes van a ver un poquito más esto cuando ya vean diagnóstico, empezamos a tener problemas con las ingestas, que puede ser de las 4 ingestas al mes, de repente una, ya viene el descontrol y empezamos con un problema. O una persona que empieza a tener problemas, digamos, a nivel físico, o problemas a nivel de conducta que se dan ocasionalmente, empezamos con problemas. Si esto sigue avanzando, ya entramos al consumo dependiente, que ustedes van a ver los criterios mucho más desarrollados cuando vean los criterios diagnósticos. Pero el tema es tratar de empezar y tratar de intervenir lo más tempranamente posible. El otro aspecto es prevalencia de vida, que ustedes van a encontrar en todos los estudios, ¿no?, que se han hecho estos indicadores. Prevalencia de vida es consumo al menos una vez en la vida, prevalencia anual es consumo por lo menos una vez en el año, prevalencia actual es en los últimos 30 días, ¿no?, que son los indicadores, ¿no?, que son los que uno va a encontrar usualmente en la epidemiología en general. El otro aspecto importante es que, como ustedes ven, la dependencia está alrededor del 10% en términos generales, pero cuando nosotros vemos ya los abusos y los consumos excesivos, ahí los datos ya se duplican mucho más. Y nosotros, a nivel, digamos, de salud pública, lo que hay que tratar es de intervenir, digamos, en este grupo donde sale 1 o 2 problemas, ¿no?, que ya empezaron a tener, y no tanto en ese consumo, digamos, social de licor, que es básicamente el consumo que, como vamos a ver con cifras más claras, en el Perú. El Perú es uno de los países que más estudios ha tenido a nivel epidemiológico, como ven, desde 1988 hasta el 2010, ya salió el 2011 también, ¿no?, y esto es básicamente los estudios nacionales iniciales. Y esta es prevalencia de vida, ¿no?, prevalencia de vida, y como ustedes ven, hombres y mujeres, 88 en el 1988, y mujeres 79 casi están a la par,
y cuando vemos 2010 igual 87.8, 89 en varones, 86 en mujeres, que básicamente, en otras palabras, casi la gran proporción de personas en el Perú han consumido licor. Cuando nosotros bajamos al indicador de prevalencia actual, que es prevalencia en los últimos 30 días, esta cifra baja casi al 50%. Es decir, en otras palabras, en cualquier grupo social del Perú, en términos generales, 1 de cada 2 ha tomado licor o toma licor o ha tomado licor en los últimos 30 días, que suele ser, básicamente nos posiciona en una sociedad permisiva al licor, ¿no? Y esto, como bien se decía, desde que se nace, con el término de los bautizos, hasta que realmente la persona se muere, inclusive en términos, digamos, de las reuniones, después que del difunto, hay el licor por todos lados, ¿no? Los 15 años marca otro paso, como ustedes lo van a ver con mayor precisión, cómo estos hitos básicamente culturales hacen que las personas realmente tomen licor. Entonces, como ustedes ven, la prevalencia de vida entre los 80 y los 2010, básicamente los últimos 20 años, por encima de 80%, prevalencia actual entre 40 y 60%, es decir, más del 50% de personas entre los 16 y 64 toman licor en el Perú. Esa es la cifra, digamos, que tenemos más cercana a la realidad, ¿no? Es decir, que estamos en una sociedad permisiva al licor. Cuando vemos los datos en adolescentes, estos son los estudios que se realizaron inicialmente en la década de los 80 por León Colaboradores y después Ferrando. Básicamente, como ustedes ven aquí, la edad promedio de inicio está entre los 11 y los 15 años. Pero el estudio del PNUFIT, básicamente, que ahora es el ONUT, como ustedes ven, esto se hizo en estudiantes de 7 a 11 años, ya se vio que el licor ya a estas edades, el 11% de los jóvenes ya habían probado licor. De tal manera de que hay una tendencia un poco a ir bajando más las edades de inicio. El otro aspecto interesante que se observó, como ustedes ven en la parte de alcohol, en los estudios en escolares, es que la mayor parte de los estudios que se han hecho hasta la fecha son estudios en secundaria. Y lo que se ve es que cada año, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, el consumo de licor va subiendo de manera progresiva. En los primeros años, estamos hablando primero de secundaria, 19, 17% van a tener ustedes datos de que las personas tomaron licor, pero conforme vamos subiendo cuarto, quinto y media, usualmente la cifra, fíjense, llega hasta el 94%, es decir, que los jóvenes cuando salen del colegio, la mayoría ya probó licor, ¿no? La mayoría probó licor. De tal manera de que las cifras de estudios escolares lo que nos permiten ver es que la gran proporción de los jóvenes casi alcanzan la cifra de los adultos que hemos visto anteriormente, ¿no? Y de esa manera vemos cómo este asunto como que va tomando cada vez más fuerza. Aquí también lo que se observa a nivel de Lima y provincias es que en Lima y usualmente se observa un poco más que en el resto del país, ¿no? Edad de inicio, nuevamente 11 a 15 años, ¿no? Prevalencia de vida progresivo según años de estudio, y la prevalencia de vida en los últimos años escolares oscila entre 61 y 95%, y las cifras obtenidas básicamente de los dos últimos estudios, del 2007 y 2009 de vida, nos hablan que el aproximado de alumnos que han tenido consumo oscilan entre 400.000 y 800.000 alumnos en el Perú en los últimos años han sido expuestos al licor. De tal manera de que vemos cómo esta situación, digamos, impacta sobremanera nuestro medio. Cuando ya avanzamos a los indicadores ya problemáticos, este es el indicador de dependencia, básicamente ya el indicador de adicción, de dependencia, como lo van a ustedes poder observar mucho más, pero el tema es que ya estos son indicadores de personas ya con una sensibilización cerebral, ya síntomas no solamente digamos de consumo esporádico, sino ya consumo regular problemático. Vemos que a nivel, digamos, de masculino y femenino,
tenemos en el alcohol una 16% en varones y 4.9% en mujeres, es decir, casi una relación de 3:1. Y esto no ha variado mucho con el estudio del 98 al 2002, realmente en términos de dependencia, y hace un aproximado casi de 1 millón de personas que son dependientes al alcohol y que requieren, digamos, de una atención específica, o sea, la carga mínima en cuanto a esa pirámide que habíamos visto, ese 10%, estamos hablando de cerca de 1 millón de personas, de peruanos en el país. El otro aspecto importante es cuando desagregamos ese 16%. Y cuando se desagrega ese 16% que tienen ustedes ahí la tabla, dependencia al alcohol ahí arriba, ustedes ven arriba total de 16 en varones y 4.9 en mujeres. Cuando vemos básicamente cómo se comporta ese indicador de dependencia, fíjense, entre los 12 y 13 años ya hay dependientes al alcohol con una cifra que va de 1.6%. Cuando vamos avanzando, 14 a 16 años, ahí es donde empieza el primer disparo epidemiológico, es decir, casi se cuatriplica, digamos, la cifra. ¿Y por qué se cuatriplica la cifra? Justamente pues estamos entre los 15 años. Los famosos 15 años, en los famosos quinceañeros, ahí es donde empieza, digamos, el problema, ¿no? Porque ya eso es una situación cultural y realmente en los 15 años usualmente pues hay licor, hay el brindis y empieza ya una situación formal, y fíjense cómo esta situación cultural hace que inmediatamente empiece a subir casi 4 veces más. Estamos hablando de dependientes, no estamos hablando de consumidores, sino de dependientes. Cuando ya subimos un poco más, 17, 19 años, ahí sí ya el asunto es muchísimo más severo, o sea, ya crece muchísimo más, casi estamos a 19%, es decir, que este nivel de 19% en varones, ¿no? Y 4.1 en mujeres, nuevamente la relación de 3:1, marca, digamos, una diferencia ostensible, y estamos, fíjense, entre 20 y 40, casi igual, de 19 pasó a 21. 19 pasó a 21, como ustedes ven, entonces casi estamos, inclusive las mujeres subieron más, pero nuevamente de 7 a 21, 3:1, y estamos hablando que la población económicamente activa, fíjense, en los varones, casi 1 de cada 5 varones tiene problemas con licor ya clínicamente significativos, el problema de dependencia. Entonces, esto nos marca una situación de cómo se comporta el problema de dependencia, de los problemas más graves, ¿eh? El otro aspecto a tener en cuenta es que esto no solamente pues queda acá, sino cuando sigue avanzando una edad 41 a 59 hay un 12%, e incluso entre los 60 y 64 hay otro pico. Es decir, que tenemos nosotros un pico de personas que tienen problemas de licor muy tempranamente, y tenemos otro pico que tiene problemas tardíamente. Es decir, acá ya se da lo que vamos a ver y que ya es conocido no solamente en estas latitudes, sino en todas las latitudes en general, que el alcoholismo, hay alcoholismos de inicio temprano y hay alcoholismos de inicio tardío. Estos alcoholismos, usualmente, estas personas de 60 a 64 años, por lo general han tenido un consumo social normal hasta los 40 a 50 años, y por una situación depresiva, un revés, una frustración grave a esa edad, empezaron a tomar más y desarrollaron el alcoholismo tardíamente, ¿no? Entonces, definitivamente, aquí ya empezamos a ver esas dos diferencias importantes a tener en cuenta con respecto a los problemas de alcohol a temprana edad y los problemas de alcohol ya tardíamente, ¿no? El otro aspecto interesante también es que cuando vemos estratos, y como ustedes ven estratos, específicamente alto, medio y bajo, ustedes ven el alto 17%, el bajo 17% también. Es decir, que no hay diferencia. Mientras que de repente en el bajo la persona puede estar tomando, digamos, un famoso salta para atrás, esos alcoholes, pues esos realmente que valen un sol, ¿no? De repente, pues en el estrato alto ya no tenemos eso, sino de repente el whisky etiqueta azul, ¿no? Y que realmente pues empiezan a generar problemas por ese lado. Entonces, definitivamente aquí no es una situación de estratos, ¿no? Si bien es cierto, los estratos más bajos van a influir
van a tener más consecuencias por el tema de pobreza y todo este asunto, ¿no? Consecuencias sociales. Pero el tema se grafica en ambos lados de manera similar. Entonces ya empezamos a ver, digamos, estas caras a lo largo de la vida, ¿no? De tal manera que tenemos que tener en cuenta de que una persona que haya pasado la primera etapa de la vida no significa que va a estar exenta de un problema de licor, porque esa persona, si no se cuida, cualquiera puede desarrollar el problema de alcoholismo, inclusive después de los 30 hacia arriba, ¿no? Y con eso, digamos, el asunto fundamental de lo que es prevención. Cuando vemos los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, ustedes ven que se han hecho del 2002 al 2008 y siguen habiendo más estudios. Pues ven ustedes la prevalencia, acá se aglutinó abuso, dependencia de alcohol, ¿no? Abuso básicamente con los criterios oficiales, es decir, los problemas, digamos, incluyendo tanto los abusadores como los dependientes. Vemos básicamente que en Lima, en el hombre, siempre mayor 8.5 versus 2.5 en la mujer. Y en la selva, fíjense, 17% en el hombre, casi 1% en la mujer. Acá sube muchísimo. Y acá sí nosotros podemos ver una diferencia, digamos, que también lo da la cultura. En la selva usualmente es mucho más frecuente que se tomen con más frecuencia licor, cerveza particularmente entre semana que por ejemplo en lugares como en Lima, y esto mientras uno tiene más exposición, digamos, al licor, más riesgo de desarrollar problemas de alcohol hacia futuro, ¿no? Y eso es lo mismo que también se ha visto cuando uno ve países, por ejemplo en Chile, la tasa de problemas de licor es mayor que la nuestra, pero en Chile básicamente se suele tomar mucho vino, y vino básicamente parte de a veces la merienda normal, ¿no? Entonces esta situación de exposición hace que mientras más expuestos estemos, más riesgo va a haber que caigamos en el problema del licor, ¿no? Entonces ustedes ven costa, sierra también 4.5 abuso, dependencia, y siempre más en el hombre que en la mujer, ¿no? En términos generales. No obstante, viendo, digamos, el tema, digamos, de que se quería ver algún indicador un poco más fino, el instituto básicamente también sacó otro indicador que era el consumidor excesivo, no tanto como el indicador del CDC clásico, que era 3 tragos, más de 3 tragos, acá habla en menos de 3 horas, en más de 3 ocasiones. Más de 3 ocasiones fue un agregado que le puso el instituto, un poquito para restringir algo, pero fíjense lo que salió. O sea, estas eran personas que en una ocasión habían tomado más de 3 tragos, es decir, usualmente más de 3 tragos, estamos hablando de una botella más o menos de cerveza, ¿no? Y usualmente ustedes ven ahí, ya a partir de los 4 tragos hacia adelante ya se convierte en un problema, digamos, de riesgo, y tenemos prevalencias anuales de 21% en Lima y fíjese 30% en el varón, selva 16% en general, 29% en el hombre, y ustedes van viendo sierra también 29, 16 en el hombre, 24 en estudio en fronteras, de tal manera que si nosotros hacemos un consolidado, nosotros vamos a ver que básicamente en la parte específicamente de consumo excesivo, casi 1/3 de la población, 1/3 de la población tiene consumo excesivo. Y consumo excesivo sobre los estándares internacionales, específicamente que tenemos del Instituto Nacional de Alcohol y Alcoholismo americano, que es una de las fuentes, digamos, de investigación más renombradas en términos de licor. Ahora, ¿por qué es importante el consumidor excesivo? Por 2 aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, por tratar de intervenir lo más tempranamente posible, y segundo, porque son etapas sin sensibilización cerebral, es decir, que en aquella persona que todavía no tiene criterios de dependencia, lo que va a suceder es que básicamente esta persona sí podemos nosotros lograr a través de intervenciones breves e intervenciones específicas de que modulen su ingesta para que no lleguen, digamos, al asunto de la dependencia, que ya es una situación que hace que la persona ya no puede retroceder, ¿no? La persona que se volvió dependiente va a ser más difícil de controlar.
El otro aspecto es que el consumo excesivo en términos generales son los que se han asociado a accidentes de tráfico, violencia a terceros, transmisión de enfermedades de transmisión sexual, embarazo no planeado, síndrome alcohólico fetal, síndrome por efectos de alcohol, y si no se detiene progresa hacia la dependencia del alcohol. Entonces aquí sí, si nosotros podemos lograr que este consumo excesivo baje, definitivamente vamos a hacer bastante, ¿no? Cuando ya vemos las razones para consumo en los estudios epidemiológicos, como ustedes ven, son razones múltiples. Estos son 2 estudios simplemente para que uno tenga una idea, ¿no?, de problemas familiares, vicio, costumbre, como ustedes ven, 14, 29%, vicio, costumbre, 30%, de tal manera que la variable específicamente adictiva puede ser muy marcada, pero hay varios elementos como pueden ser presión social, evadir la realidad, problemas personales. Es decir, son múltiples las causas que uno va a generar que uno llegue al tema del licor. Otro aporte importante que han dado los estudios epidemiológicos básicamente nacionales, en escolares, este fue el 2007 de vida, es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, el alcohol y vemos en la circunstancia, en las primeras ingestas se ve, por ejemplo, que a diferencia de drogas ilegales, como ustedes ven, básicamente abajo marihuana, cocaína y pasta, específicamente el licor, la familia o directos influye cerca del 41% de los casos en las primeras consumaciones, mientras que, por ejemplo, las drogas ilegales, inclusive hasta el tabaco, fuertemente lo que es amigos de barrio y amigos de estudio, ¿no? De tal manera que de todas las drogas la única o la que más influye en la familia es básicamente el alcohol. Entonces ahí ya tenemos el trabajo específicamente en términos de familia en ese asunto. Los factores de riesgo familiares, esto en términos básicamente de los estudios poblacionales, se ve pues de que lo que más va a marcar va a los pobres estudios de comunicación, pero evidentemente conflictos familiares y ya familia problema es un caldo de cultivo muy específico para generar problemas de licor. El otro elemento es el uso de sustancias por padres y hermanos, con la variable no solamente de aprendizaje, sino la variable genética también, ¿no? En el plano personal, los trastornos emocionales más específicos, hay 2 condiciones que ya están establecidas como factores de riesgo en los estudios epidemiológicos en general para problemas de alcohol y sustancias, específicamente los trastornos perturbadores de conducta, niño problema, que esto lo vamos a ver más tarde, y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El trastorno con déficit de atención tiene variantes, puede ser hiperactivo, puede ser no hiperactivo con problemas de atención. Pues estos 2 condiciones clínicas de salud mental ya están asociadas y son factores de riesgo que hay que intervenir tempranamente para evitar que este joven que tiene problemas de conducta, que tiene problemas de temperamento ya evidenciados en el colegio, avance hacia el tema de consumo excesivo, consumo de problemas. El otro dato importante, y esto es básicamente un estudio de la primera encuesta nacional en la juventud peruana, 2011, y ustedes lo que ven aquí es el otro problema que hay, es violencia básicamente escolar. La violencia escolar, especialmente como factor de riesgo para generar problemas emocionales en este joven, es muy alta en nuestro medio, como ustedes ven en el Perú, 38%, burlas, descalificaciones entre compañeros, violencia física a los alumnos 38%, 31%, problemas graves de disciplina en los alumnos 26%, es decir, que si nosotros sacamos un sumarum de acá, más o menos casi 1/3 de los jóvenes en el Perú son víctimas de violencia, el famoso bullying. Y la violencia definitivamente escolar se convierte en un elemento sumamente importante para uno de ahí avanzar a problemas con sustancias y con drogas en sí. Como les decía, cuando nosotros vemos esta historia natural, básicamente van a tener ustedes 2 grupos de personas, unas que empiezan tempranamente y unas que empiezan tardíamente. Pero lo importante es básicamente los seguimientos que se han hecho con el tema del alcoholismo. Como ustedes ven, 10% a los 5 años fallecen. Si seguimos más, a los más de 10 años, 23% fallecen. Si seguimos ya 18 años, el 35% fallecen por el problema del licor. Es decir, que el tema del licor es una cuestión que va a avanzar progresivamente, pero definitivamente,
conforme es en los años de seguimiento es que se van a ver las consecuencias más graves, y esta es la historia natural que tenemos que tenerla como cualquier condición específicamente, ¿no? El otro aspecto importante es que la abstinencia sostenida más de 5 años oscila entre el 11 y 30%, es decir, la mayoría no va a poder abstenerse si se vuelve a tomar. Ese es el mensaje que genera esto, ¿no? De ahí que salen los dos tipos de alcoholismo. 2/3 de los alcohólicos, como ustedes ven, son de inicio temprano, y estos inicio temprano usualmente tienen mayor carga genética, ¿no? Es decir, papás con problemas, y mayor comorbilidad adictiva, juvenil y ansiosa. El impacto, digamos, del alcohol en la sociedad es muy fuerte, y ustedes ven violencia doméstica hasta el 50%, conductas antisociales casi el 70-100%, de tal manera que la deformación que vamos a ver de la persona producto del consumo excesivo es muy marcada. Cuando vemos la realidad de la seguridad del barrio, específicamente vinculado a problemáticas en general, y esto es un estudio del INE, que lastimosamente el INE no volvió a hacer un dato así. Como ustedes ven, en primera instancia está el alcohol. 38% de los casos de inseguridad ciudadana están vinculados con alcoholismo, con problemas de alcohol en las calles. Segundo lugar, robos. Tercer lugar, drogadicción, ¿no? Y ya después vienen peleas, pandillas y prostitución. Pero ustedes ven cuál este consolidado de 38% también se hizo a nivel de todo el país, y se observó que esto se replicaba de manera muy similar en todas las latitudes de nuestro país, de tal manera que el tema del licor, y esto viéndolo desde otra área, es decir, del área, digamos, de seguridad ciudadana, también tenía un impacto social importante, y la primera causa, digamos, de problemas de violencia era consumo de alcohol en barrios específicamente. Porque la pregunta era, ¿cuáles de las diversas condiciones cree usted que está relacionado con inseguridad en su barrio? El otro reto que tenemos es que la comorbilidad básicamente con el alcohol y sustancias es bastante alta, es casi el 50%. Es decir, 1 de cada 2 personas con problemas de licor va a tener un problema asociado, y como ustedes ven, dependiendo del grupo etario vamos a tener patologías diferenciadas: adolescentes, adulto joven, mujer y adulto mayor. Básicamente el mensaje es de que tenemos que tener muy en cuenta, y lo que queremos nosotros es casualmente que ustedes reconozcan algunas de las condiciones más relevantes, en las cuales es importante que sean derivados a niveles mayores, porque cuando una persona con problema de licor tiene alguna de estas condiciones, especialmente condiciones psiquiátricas crónicas, ya requiere una atención especializada. Es decir, lo que se busca es de que entremos en las primeras etapas y no tanto estos complicados que usualmente suelen ser muy frecuentes en el escenario de consumo. El otro dato importante es que hay una asociación muy marcada entre alcohol y sustancias, es decir, realmente, como ustedes ven, con tabaco, con marihuana muy fuerte, ¿no? El 47, casi hasta el 100% en algunos casos, y esto hace que tengamos en cuenta esta variable también, porque no va a ser lo mismo tener un joven que tiene problemas de dependencia o abuso con licor solamente versus un joven que tiene problemas con drogas ilegales, ¿no? El 50% de las causas de licor están explicadas por la parte genética, y acá simplemente remarca la variable específicamente biológica, es decir, el núcleo accumbens es el centro de placer, que es el que se desarrolla lo más tardíamente, y es el que específicamente va a recién desarrollarse casi tempranamente, mientras que la corteza frontal, que tiene que ser con la corteza inhibitoria, es la que usualmente va a asociarse más específicamente, ¿no? Al final del camino, la persona, y esto lo va a desarrollar un poco más, digamos, el doctor Nizama, es la parte biológica, que al comienzo empieza como un aspecto de consumo social, pero después termina con un problema ya cerebral. Las primeras etapas de consumo pueden ser, digamos, psicológicamente generadas, pero si la persona sigue tomando, al final va a terminar en esto. Y esto es simplemente, como ustedes ven, que es lo que se ve con los últimos estudios, el PET tridimensional, flujo sanguíneo cerebral,
y ustedes ven el cerebro normal, un flujo de sangre muy bonito, ¿no? La persona alcohólica básicamente ya con todos estos huecos que tienen, y al final, un año después de tratamiento, como ustedes ven, claro, queda un afirmado, pero todavía no está igual, ¿no? Entonces, evidentemente, hacia ahí vamos, ¿no? Las conclusiones: el consumo excesivo y abuso de dependencia de alcohol son en la actualidad un problema de salud pública que toda agente de salud debe afrontar. Esta condición, al igual que las adicciones no etílicas, son patologías de iniciación predominantemente en la edad infanto-juvenil, por lo cual la adolescencia como etapa de desarrollo es un grupo especial en el área de las adicciones y debe ser considerado como un grupo con necesidades especiales en las esferas biopsicosociales y culturales. La iniciación del consumo de alcohol se da en más del 50% en la edad adolescente, subiendo conforme avanza la edad hasta casi el 80%. El consumo excesivo se da casi en un tercio de la población, siendo la dependencia una condición que se dispara en la adolescencia tardía hasta casi el 20% en población adulta varón, manteniéndose así en la edad adulta. Existen dos tipos de alcoholismo, los de inicio temprano y los de inicio tardío, siendo el más prevalente el primero, el mismo que se asocia tanto a otras afecciones y además a patología psiquiátrica infanto-juvenil, en especial trastornos perturbadores de la infancia y trastornos de hiperquinesis. La progresión del consumo de alcohol impacta fuertemente en el ámbito social, con conductas antisociales, tanto en los escenarios familiares, sociales y legales. Cuando se pasa del consumo excesivo al dependiente, el problema de alcohol se convierte en una enfermedad cerebral. Y por eso explica el por qué la persona no puede dejar de tomar simplemente con un mero consejo, ¿no? Con impactos en zonas de reforzamiento cerebral que van a explicar la condición crónica y recidivante. El reto de los agentes de salud es intervenir lo más tempranamente posible para evitar progresiones en una enfermedad progresiva y potencialmente fatal. Los factores de riesgo para el desarrollo de problemas de alcohol son multicausales, partiendo de los aspectos genéticos, familiares, psiquiátricos y socioculturales. La comorbilidad está por encima del 50% y es un reto que todo agente de salud debe tener en cuenta para su adecuado afronto. Y con esto cierro básicamente el tema y les agradezco su atención.